Queridos amigos, les habla el Padre Inocencio Llamas. Muchas gracias por permitirme comentar un poco lo relativo a lo que se ha levantado como una polvareda ante alguna declaración que hizo el Papa Francisco con respecto a la homosexualidad. Primera cosa, ¿qué no dijo el Papa? Esto es importante. El Papa nunca habló en esa entrevista del matrimonio de dos homosexuales o dos lesbianas. Nunca habló de matrimonio. Esto es sumamente importante y el Papa no está de acuerdo, evidentemente, con que se hable de matrimonio de dos homosexuales o de dos lesbianas. Ya siendo el arzobispo en Buenos Aires, él se opuso a una ley firmemente que quería equiparar la unión de dos homosexuales o dos lesbianas a un matrimonio. El matrimonio, según la palabra de Dios, la Biblia, el matrimonio, según también la naturaleza, es un hombre, un varón y una mujer. Esto es claro. Entonces el Papa no habló de matrimonio, no equiparó en ningún momento la unión de dos personas del mismo sexo a dos personas de distinto sexo en lo que puede ser matrimonio civil o eclesiástico. ¿De qué sí habló el Papa? Habló de que las personas que tienen esta condición, ¿verdad? No digo por qué, hay personas que tienen esa condición sin culpa alguna, pues son personas que tienen la misma dignidad que los demás seres humanos. Son personas que merecen respeto, son personas que hay que amar, son personas que no hay que excluir. Y le hicieron una pregunta al Papa sobre si se podían llevar a la iglesia hijos de personas del mismo sexo. Y el Papa dijo, claro que sí, por supuesto. Se refería a que puedan ser bautizados, hacer la primera comunión, confirmados, participar en la iglesia. Y él dijo ahí que no se puede excluir de la familia a las personas que están en esa condición. Se refería que la familia humana, ¿verdad?, bien constituida, no debe excluir algunos de sus miembros, pueden ser hijos o hermanos, por la condición que tienen de una tendencia hacia la sexualidad o masculina o femenina, respectivamente, según homosexualidad o lesbianismo. Y como el Papa es un hombre de una calidad y de una excelencia espectacular, con respecto a la caridad, atender a los migrantes, atender a los que están privados de libertad, atender a los enfermos, atender a las personas necesitadas, también tiene esa misma sensibilidad con respecto a estas personas excluidas. Y nos invita a tratarlos como Jesús mismo los trataba, o los trataría. Y nos dice el Papa que ¿quiénes somos nosotros para juzgar a una persona, para condenar a una persona? Eso habla de esa altura, ¿verdad?, del Papa en lo que significa realmente el valor de la vida humana. Pero el Papa sí nos invitó en esa respuesta a que estas personas que tienen ese tipo de condición pueden tener algunas leyes que les proteja. No hablamos, acuérdense, de matrimonio, sino pueden ser uniones que, aunque la Iglesia no las acepte como válidas, sin embargo, tienen a veces problemas, a veces son excluidos del trabajo, a veces tienen problemas de herencia, en ocasiones tienen problemas con respecto a la salud, y ahí es donde viene la protección del Papa a estas personas necesitadas. Y él puede estar de acuerdo con que haya leyes que puedan defender los derechos de estas personas para que no sean excluidos de otros derechos que tienen las personas que no son de esa misma condición. Fíjese, hay algo que no aclaró el Papa porque no era magisterio solemne, no era el Papa que estaba hablando en un documento, en una encíclica, ni siquiera en un discurso en el Vaticano. No aclaró lo siguiente, pero la Iglesia, el Nuevo Catecismo, la Biblia y también el Papa, eso no lo aclaró él, me digno aclararlo,
Hay que distinguir entre una tendencia de la cual la persona no es responsable ni culpable muchas veces, o la práctica de la homosexualidad y del lesbianismo desde el punto de vista del ejercicio sexual. La Biblia prohíbe la unión de dos homosexuales o de dos lesbianas, como también prohíbe la prostitución o prohíbe el adulterio, ¿verdad? Prohíbe evidentemente cualquier situación, cualquier uso de la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido. Eso es Dios quien lo prohíbe, no es la Iglesia. La Iglesia lo que predica es lo que realmente el Señor nos ha enseñado. Una persona que se siente homosexual, se siente lesbiana, pero no practica homosexual con la homosexualidad en el sexo propiamente dicho, esta persona no solo puede ir a la iglesia, porque a la iglesia pueden ir todos, la iglesia no excluye a nadie, pero puede confesar y puede